Un cordial saludo para todos ustedes. Hoy les damos muchísimas gracias porque nos permiten llegar a sus hogares con este espacio tan maravilloso que seguro que será de bendición. La Fundación Vida Campestre Saludable le da la cordial bienvenida a ustedes y a nuestra panelista el día de hoy, Carolina. Ella es enfermera y terapeuta familiar. Carolina, ¿cómo estás? Liliana, muchísimas gracias. Gracias por la invitación de nuevo por acá, feliz. Me siento privilegiada de poder compartir un ratico de tips prácticos de hábitos saludables. Y hoy desde este lugar tan hermoso que me recuerda cuando era niña, haciendo manualidades y cosas hermosas. Sí, estamos desde el Museo de Guatapé, un espacio muy agradable que nos han brindado la oportunidad de estar hoy acá y con un fondo muy especial, donde muestra la importancia que todos tenemos de practicar las habilidades que podamos tener. De cierta forma siempre nos ayuda como a crecer un poco más diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Y qué lindo que lo puedan mostrar, todas esas manualidades que hacen los niños. Qué lindo que todo el mundo pueda venir a conocer este hermoso lugar. Guatapé es encantador. Ay sí, Guatapé es hermoso, su gente, su cultura y sobre todo porque hay tantas personas todavía comprometidas con que seguir fomentando la cultura, lo que somos los guatapenses y sobre todo pues porque, mira, nos prestan muy amablemente estos espacios para hablar de temas tan importantes. Hoy vamos a hablar de unos temas que seguro pues marcan una pauta muy importante para los cambios que uno en realidad debe tener. Así es, hemos hablado de temas muy importantes, pero al principio quizá muchos dijeron, bueno, ¿cómo así que hábitos saludables? ¿Qué tipo de hábitos me van a poner a hacer de ahora en adelante? Y nos hemos dado cuenta que son hábitos súper fáciles. Sí, sencillos, prácticos y no generan gasto monetario. Exacto, y son fáciles de introducir a nuestro diario vivir. Hoy no es la excepción. Hoy vamos a empezar hablando de un hábito muy importante y es la nutrición o alimentación. Hablar de nutrición o alimentación, no, yo creo que nos llevaríamos acá días y días y no acabaríamos, no terminaríamos. Pero vamos a incentivarlos a que en este momento saque su agenda, vamos a tomar apuntes, vamos a estar bien atentos a esto que podemos, quizás son conceptos que hemos escuchado en algunas ocasiones, pero que no dejan de ser relevantes para esos hábitos saludables que tenemos. Y sobre todo pues el tema de la nutrición y esto pues ocupa un lugar muy importante, Carolina. Así es, entonces vamos a enfocarnos en algunos aspectos importantes pero sencillos y fáciles de practicar. No vamos a abordar todos los temas de nutrición, que sería ideal. De pronto, en algún momento, si alguien desea ahondar o profundizar más, puede dirigirse a la fundación también y allí los van a guiar muchísimo en este tema de nutrición. Claro que sí. ¿Cierto? Pero hoy vamos a hablar ciertos tips importantes. ¿Y cómo podemos mirar? Podríamos empezar. ¿Cómo sé yo que me estoy alimentando de una forma saludable? Mira, Lili, hoy en día enfermedades que se veían hace un tiempo solo en adultos, hoy en día abundan en los niños, ¿sí? Entonces nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Algo cambió en nuestra dieta, ¿sí? Porque se ha descubierto que es a causa de una mala alimentación que esas enfermedades que antes se veían solo en adultos y adultos mayores, ahora se están viendo en personas muy jóvenes de corta edad, ¿sí? Así que hoy vamos a aprender que somos lo que comemos, decía un filósofo. Y es que es verdad, somos lo que comemos. ¿Cómo sabemos que nos estamos alimentando bien? Sí, es la pregunta. En el tablero del menú, en el pizarrón del menú del restaurante Zona Sí. ProSalud, tenemos ese lema. Somos como nos alimentamos. Somos. Y Exacto. de ahí pues parte mucho, definitivamente.
Hablaba yo la semana pasada con un joven universitario donde me decía, súper inteligente, súper comprometido con sus cosas, y me decía, pero a mí me cuesta, yo sé que debo por lo menos irme para la universidad con un buen desayuno, porque después voy llegando a ciertas horas y ya empiezo como, pero yo lo sé, pero es que a mí no me alcanza el tiempo, entonces yo cojo un paquete, saco la nevera, miro rápido algo porque sé que tengo que comer algo y arranco y me voy porque no puedo llegar tarde a clase. Y a veces ahorita, y yo lo escuché y yo digo, pues que lamentable no solo el universitario, también el empresario, también quizás hasta la propia mamita ama de casa que atiende al esposo, atiende a los hijos, atiende a todo mundo para que se vaya rápido y quizás les pueda preparar algo, pero ella, como están las carreras, es la última que se da prioridad. Así es. ¿Qué nos puede comentar, Carolina? Lastimosamente vivimos en una época del acelere, ¿sí? Todo el mundo corre, no importa a lo que te dediques, siempre estamos corriendo, ¿sí? Como si el tiempo ahora fuera más corto, ¿sí? No nos alcanza el tiempo para nada. Y hemos dejado a un lado lo realmente importante, por ejemplo, alimentarnos adecuadamente. Ese chico que tú me dices, tan inteligente, ¿cierto? Y conoce, ¿sí? O sea, la teoría se la sabe, ¿sí? Pero no ha logrado de pronto organizar su tiempo para que le dé tiempo para alimentarse correctamente, para preparar sus alimentos. Y lo que tú dices, vivimos corriendo. Así que la invitación de hoy, en estos cortos minutos que vamos a tener, es a alimentarnos mejor, ¿sí? Tú me hacías una pregunta al principio y es ¿cómo sabemos si nos estamos alimentando bien o no? ¿Cierto? Porque puede que yo diga, no, pero a mí me parece que eso es nutritivo. Bueno, ¿yo cómo sé que sí o que no? Bueno, hay un tip y es que todo lo que venga empacado no es tan saludable, ¿sí? Todo lo que venga empacado, paquete, que tengas que destapar, ¿sí? No es tan saludable como lo que tú compras sin empaque, sin que tenga conservantes, por ejemplo, ¿sí? Y si viene empacado, mira los ingredientes. Entre más nombres raros tenga, peor es, ¿sí? Entonces es un tip que podemos poner en práctica. Bueno, voy a empezar. De pronto, a veces queremos empezar de forma muy radical y hacer cambios muy drásticos y no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque nos agobiamos, porque no conocemos bien qué debemos comer, qué no debemos comer, los cambios que nuestro cuerpo también nos pide. Entonces es mejor poco a poco, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy voy a tener más cuidado de lo que como. Listo, esto es mejor esta lata de frijol, ¿sí? Que ya viene empaquetado, miren la fecha de expedición. ¿Cuánto tiempo lleva este frijol acá metido? ¿Cuántos conservantes y químicos debe tener para que no se dañe? O es mejor que yo compre el frijolito verde, o así sea pues en grano, ¿sí? Pero que yo lo prepare en casa, ¿sí? Tenemos las dos opciones. Bueno, uno es más fácil, volvemos al mismo tema, ¿sí? De la rapidez, de la inmediatez. Hoy queremos todo inmediato, ¿sí? Pero si tenemos en cuenta que es nuestro cuerpo el que debemos cuidar, cuánto nos amamos, ¿sí? Porque todo tiene consecuencia, ¿sí? Somos lo que comemos. Entonces, ¿quién quiero ser? ¿Sí? De aquí a unos 5 años, alguien saludable, alguien con vida, con calidad de vida. Entonces, desde ya, tengo que empezar a elegir o este tarro o esos frijolitos recién preparados, ¿sí? Sí, es donde miramos ahora porque necesito tiempo para hacer algunas cosas, pues no le doy prioridad, o 3 cucharadas de arroz, revuelvo un huevo, ya, lo que haya por ahí, y arranco y me voy. Lo importante es saciar el momento y arranco y me voy. Pero aquí no es entrar como en mirar, quizás como a buscar una justificación de eso, sino de mirar la importancia. Ahora estamos alimentándonos de una forma muy acelerada y rápido, y porque los afanes y esto. Si usted está de afán y no alcanza a desayunar, mejor no desayune, empáquelo y después tranquilito se sienta y come.
váyase hidratando, es mejor. ¿Por qué? La digestión al fin de cuentas pues inicia desde la boca y debe ser despacio, despacio, porque el cuerpo no está hecho para tantas carreras. Cuando lo forzamos de esa manera, pues vamos a empezar a mirar. Se nos olvida, de jóvenes, de niños, estamos bien rápido, eso no me importa. Después cuando llegamos a cierta edad, el cuerpo nos cobra la factura. ¿Vamos a poder seguir con esas carreras? No, y lo hemos visto con muchas personas en nuestra familia, en nuestro entorno. Entonces ahí es donde yo me debo preguntar, es momento de tener conciencia y mirar, quiero tener una gran longevidad, llegar a una buena longevidad, por ejemplo miramos cuando ya tenemos dificultades de la salud y entonces nos empiezan a decir, el médico ya nos dice, no puedes comer esto no lo puedes comer, no lo puedes comer. ¿A qué velocidad comemos eso? Porque ya tenemos un padecimiento. Cierto que ya no es a las carreras. Ahí es donde tenemos que empezar a mirar para ver que la cosa es real. A veces creamos conciencia, es después de, ¿no? Después de que ya nos tiraron las orejas y nos dijeron, bueno, tienes que hacer cambios, te toca hacer cambios. Pero si fuésemos conscientes de la importancia de cuidarnos, de cuidar nuestra alimentación y la consecuencia que eso trae a futuro, desde ya, antes de enfermarnos deberíamos hacer esos cambios, ¿cierto? Entonces, ya que tenemos esa conciencia de que, bueno, este hábito tengo que introducirlo en mi vida, tengo que hacer cambios. Hacer cambios en nutrición es un tema muy amplio, pero hoy quiero que nos concentremos en 2 alimentos, voy a ponerlos entre comillas, que nos están matando. Sí, Carolina, sobre todo porque tenemos que sacar un poco esto de nuestra mente. Es que a mí lo que me importa es que me sepa rico, es que me sienta lleno, que me satisfaga y porque como estamos, a mí que me sepa rico y ya. Eso es lo importante. Exacto. Y ahí para que nos sepa rico y ya es donde tenemos que mirar que es que hay dos ¿cómo le podemos llamar? No sé, productos de consumo. Podría ser. Porque realmente no son alimentos. Cuando tú hablas de alimento es algo que alimenta tu ser, o sea, que nutre, ¿sí? Sí, o podemos mirarlo como parte que compone nuestra alimentación. Podría también decirse que sin duda lo encontramos en todo. En absolutamente todo. Aún aunque no lo ingeramos, que no lo ingeremos de una forma directa, pues encuentra una transformación y eso, pero háblanos, Carolina, un poco más. Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar de 2 alimentos que son de 2 productos de consumo que son el azúcar y las grasas. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, y hoy hagan el intento, hoy hagan la prueba en casa. ¿Sí? Desde que empiezan a comer en el día, ya sea en la casa o por fuera de casa, miren lo que están comiendo y piensen, esto tiene azúcar, con seguridad muchas cosas de las que consumen tienen azúcar. Y si tienen grasas no buenas, ¿no? No Sí. ácidos grasos. Exacto, ahí tenemos buenos. que mirar porque tenemos grasas monosaturadas, poliinsaturadas y hay unas grasas que no son buenas para nuestro organismo, pero hay otras grasas que, por ejemplo, de origen vegetal, Sí, hoy que vamos a hablar obviamente de es eso. el motor de nuestro cerebro. Que son necesarias. Así Y como hay otras que lo consumimos de una forma, otras grasas que son las que nos afectan mucho. Así ¿cierto? es. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del azúcar. El azúcar, bueno, voy a empezar diciéndote recordando que nuestro cerebro, ¿sí? Se alimenta de glucosa. Glucosa es azúcar, ¿cierto? Nuestro cerebro se alimenta de glucosa. Nuestro cerebro ocupa solo el 2% del peso corporal, pero consume el 25% de toda la energía de nuestro cuerpo. O sea, es el mayor consumidor de glucosa de nuestro organismo, nuestro cerebro. Entonces me pregunto, bueno, no, entonces tengo que consumir glucosa, tengo que comer azúcar, ¿cómo así que no? ¿Sí? Bueno, Dios nos hizo de una forma tan detallada y perfecta que hizo que nuestro metabolismo, ¿sí? Con la comida saludable, ¿sí? Sea necesario, con solo esa comida saludable sea necesario para metabolizar el azúcar y la glucosa que nuestro cerebro necesita. Así que si yo decidiera pasar mi vida de ahora en adelante sin comer solo 1 gramo de azúcar, igual podría funcionar perfectamente. Así que el azúcar realmente no es
un alimento necesario, ¿sí? Pero se volvió un alimento infaltable en nuestras Lo que pasa casas. es que sí, porque por ejemplo, si bien no la consumimos de una forma directa, quienes dicen no, yo mis bebidas no le adiciono, o sea, si no le adicionamos azúcar a algo, pues hay algunos alimentos que nosotros consumimos pues que tiene su transformación. Exacto, ¿sí? por ejemplo los jugos. Sí, o por ejemplo los carbohidratos, ellos hacen una transformación y se convierten ya en azúcar, pero tenemos es que ya saber y elegir y buscar la calidad de lo que vamos a consumir que se va a transformar en ese azúcar, en esa glucosa que nos va a servir. Y hoy ¿cierto? tenemos, Liliana, hoy tenemos una ventaja y es que tenemos a la mano, al alcance, mucha información, o sea, tú puedes meterte a internet, a Google y decir, bueno, tal producto es azúcar o no, cómo se convierte en azúcar, si es saludable o no. O sea, tenemos esa facilidad, ¿sí? Ese acceso a... Ahora, si tenemos en cuenta, el azúcar es altamente adictivo. No podríamos decir que adictivo como, no sé, una sustancia como la cocaína, por ejemplo, no. Pero, porque de todas formas es algo que introducimos a nuestro alimento. Pero sí, el grado de adicción es muy alto, ¿sí? Por eso los niños, cuando nosotros los introducimos al mundo del azúcar, ¿sí? Para ellos es... En todos estos refrescos, en todas estas bebidas o incluso en ya productos elaborados que se hacen de una forma muy llamativa, que hace que despierta el deseo de consumirlo, que tiene muchísima cantidad de azúcar. Y en nuestras alacenas tenemos que mirar, es mejor buscar, es decir, no es que tengamos, llega una persona y entonces, ¿qué le voy a ofrecer, verdad? Pues me estarás preguntando, bueno, pues hay que mirar y saber la elección. Bueno, ¿qué busco? Un azúcar blanca donde ya lleva un proceso de industrialización supremamente largo y grandísimo, o miramos una panela que sea de una forma orgánica. Sería lo ideal. Lo ideal, que de una forma orgánica, quizás se puede encontrar pulverizada también, o la compramos y la rallamos y la mantenemos ahí, ¿sí? Ah, pero es que me da un color diferente a la bebida o algo. Recuerde que no es mirar que podemos tener encontrar el sabor que sea adecuado, pero también tenemos que pensar es en la salud, ¿cierto? Entonces no nos podemos, hay que saber en esa parte tener muchísimo compromiso, que es lo que estamos llevando a nuestras casas. Y es la idea de hoy, llegar a ustedes a decirles, bueno, qué cosas debemos cambiar, qué hábitos debemos introducir. Así que el azúcar es algo que debemos eliminar lo más posible de nuestra alacena, como dices tú. ¿Sí? El azúcar, si fuéramos conscientes del daño que hace en nuestro cerebro el azúcar, quizá sería más fácil llegar a tomar esta decisión. Mira, los productos industrializados se ha descubierto que atrofian nuestro cerebro, ¿sí? Y mucha gente cree que el problema es solo intestinal, que es de digestión, que el azúcar en la sangre, pero no, nuestro cerebro se ve tan afectado con el azúcar. Hay un estudio que yo quería compartir con ustedes que se hizo en la Universidad de Melbourne, en Australia. El interés de estos investigadores era, ellos querían estudiar o investigar niños el comportamiento de los niños entre los 18 meses a los 5 años de edad. Entonces empezaron cuando sus mamás estaban embarazadas. Tomaron 23.000 mujeres embarazadas y hicieron un corte, y algunas mujeres de este estudio les introdujeron bastante productos industrializados, o, bueno, dirán, ¿qué es eso de productos industrializados? Comida chatarra, rica en grasas y en azúcares. Eso es productos industrializados. Que ha tenido muchos procesos químicos, pero que son altos en grasas, azúcares y sal, ¿ok? Esos son productos industrializados cuando hablo de esto aquí. Comida chatarra, mucho paquete, ¿sí? Entonces este grupo de mujeres
Cuando ya estudiaron los niños, eso fue un estudio bastante largo, imagínate, de los 18 meses a los 5 años, encontraron que los niños de estas madres que consumieron mucha comida chatarra, estos niños tenían comportamientos, tenían como una tendencia a tener comportamientos más agresivos, ¿sí? Mayor irritabilidad, por ejemplo, que los niños hijos de madres que no consumieron comida chatarra durante el embarazo. Qué interesante. Ahí es donde podemos mirar cómo afecta nuestra salud el azúcar, ¿cierto? Hay que mirar, por ejemplo, cuando en la mañana en el desayuno nos consumimos la fruta. La fruta tiene su propia fructosa, ¿sí? Entonces, esa es muy buena para el organismo, ¿cierto? Pero no porque sea buena, mucho sea mejor. Ahí es donde también tenemos que tener equilibrio, porque tenemos algunas frutas que son muy altas en fructosa, entonces hay que mirar cómo se balancea cada cuánto se puede consumir. Todo en exceso es malo, ¿cierto? Aún las cosas buenas, como hablábamos del agua en un hábito pasado, ¿cierto? Aún las cosas buenas es bueno tenerlas reguladas, ¿cierto? Con moderación es la palabra. Otro estudio que también te quería contar fue en Noruega. Cogieron un grupo de niños alimentados mal. Alimentados mal es bajos nutrientes en frutas, verduras y alto contenido de grasas y azúcares, ¿sí? Productos chatarras. Y se encontraron que estos niños son más propensos a tener comportamientos de agresividad e irritabilidad, a tener comportamientos de rebeldía, hasta se dieron cuenta que aumentaba los episodios de miedos y pesadillas nocturnas en los niños que se alimentaban con productos chatarras. Y es muy importante manejar todo esto como la parte científica, ya estudios de profesionales que se han hecho nos muestran y siempre nos arrojan que el azúcar no es bueno para nuestra salud, que genera adicción y que por ende pues repercute, atrofia nuestro cerebro. Exacto, repercute en otras áreas de nuestro cuerpo. Ahí un poco del azúcar les invitamos para que consulten un poco más y para que le pongamos cuidado a este tema, ¿cierto? Ahora yo le pregunto, Carolina, ¿la grasa qué? ¿Qué va con la grasa? Muy bien. Bueno, estos dos productos han hecho tanto daño que no podríamos separarlas una de la otra. En cuanto a la grasa, te voy a contar de otro estudio que a mí me impactó realmente. Un doctor y psicólogo él es psicólogo en alimentación y delincuencia, especialista en esto. Él hizo un estudio porque él está convencido de que una dieta rica en ácidos grasos buenos, ¿sí? Y rica en frutas y verduras, cero chatarra, cero comida industrializada, va a influir en el comportamiento del humano. Entonces este médico hizo un estudio en Países Bajos, en 8 cárceles de Países Bajos, 8 cárceles diferentes. Entonces él llegó y durante 3 meses se les cambió la dieta a toda esa población, a todos los presos, a todos los reclusos de esas 8 cárceles. Y él llega, les cambia completamente la dieta, una dieta rica en ácidos grasos, que ya vamos a hablar de esto, ¿cierto? Ácidos grasos buenos, grasas buenas, en frutas y verduras, muy rica, proteínas, frutas, verduras, ácidos grasos, cero comidas industrializadas y muy baja, pues era bueno en calorías, en carbohidratos, pues para las actividades que ellos hacían. Bueno, después de 3 meses de este cambio alimenticio, se dieron cuenta que los castigos y el uso, tú sabes que ellos tienen celdas de reclutamiento de castigos. Cuando se portan muy mal, los meten en unas celdas especiales donde realmente la pasan mal, ¿cierto? Unas celdas, no sé cómo se llaman esas celdas, como celdas de aislamiento, ¿sí? Bueno, los castigos y las celdas, el uso de celdas de aislamiento disminuyó en un porcentaje impresionante, ¿sí? Se bajaron muchísimo los castigos. De acuerdo a la alimentación que y estaban. solo con haber cambiado 3 meses
la alimentación en estos presos. Así que cuando tú me preguntas por las grasas, este estudio nos demuestra cómo afecta, ¿sí?, una dieta rica en grasas buenas, en ácidos grasos, pobre, ¿sí?, en azúcares y productos industrializados, rica en minerales, vitaminas y cosas buenas, proteínas sanas, ¿sí?, cómo cambia el comportamiento y las decisiones, porque el hecho de que tú seas agresivo y cometas algunos actos delictivos es lo que lleva a los castigos, ¿sí? Entonces, súper interesante. De hecho, estaba leyendo yo la semana pasada que decía que en las mujeres, en su ciclo menstrual, como el cambio hormonal pues es tan latente, pues el temperamento y todo esto pues influye muchísimo. Entonces se recomienda que de acuerdo llegando a su ciclo menstrual ponerle mucho cuidado a la alimentación, donde hay que tenerle control a las grasas, hay que tenerle control al azúcar y hay que aumentar actividad física y mucho más actividad mental. Entonces, perdón, ahorita que lo mencionas, es verdad, y disminuir azúcares. Y sabes que también evita los cólicos, ¿sí? Entonces es un tip muy bueno para aquellas que les da durísimo cada vez que llega ese periodo. Exacto, y quienes están alrededor de nosotros, que a veces nos ven que estamos en ese momento, en ese ciclo, pues también nos lo agradecerían, ¿no? O sea, es como un bien para todos, ¿sí? Directamente para el individuo que lo necesita y que lo requiere, pero en sí eso repercute en su alrededor. Es muy importante todo esto, ¿por qué? Porque ya después les invito para que consulten un poco más cómo se pueden hacer los masajes, unos masajes que podemos estar en las áreas y mover en la linfa, en el sistema linfático, cómo se puede eliminar mucho de este tema de la grasa y todo esto que nos ayuda a mejor salud. El tiempo es muy corto, Carolina, pero cuéntanos ya para finalizar, ¿qué nos puede como concluir con todo esto? Bueno, de pronto algunos se están preguntando cuáles son esos ácidos grasos buenos, ¿cierto? Bueno, no, yo uso aceite de canola, aceite de girasol. Bueno, no. Cuando hablamos de ácidos grasos buenos, ¿cierto?, estamos refiriéndonos al omega 3, por ejemplo, ¿sí? Súper importante. Bueno, pero yo no como pescado, ¿sí?, que es donde es el alimento, es el producto más rico en omega 3. Bueno, no importa, ¿sabes? Las semillas, ¿sí?, contienen muchísimo omega 3, ¿sí? Y es una fuente rica en ácidos grasos. Y ya nos dimos cuenta cómo una comida muy rica en alimentos que contengan alto grado de ácidos grasos puede influir en nuestras decisiones, cómo puede afectar nuestro cerebro. Entonces sí o sí tenemos que introducir las semillas. ¿Cómo así que las semillas no es para los pájaros? Me decía una vez una paciente. No, doctora, las semillas son para los pájaros. Hay muchísimas semillas, ¿sí? Semillas de girasol, semillas de calabaza, muchísimas frutos secos, como las nueces, las almendras. Bueno, hay una gran cantidad, el maní, de comida que contienen una alta proporción de ácidos grasos en sus nutrientes. Así que los invitamos a que consuman. Van a ver un cambio fenomenal, por ejemplo, en los niños que están estudiando o en los adolescentes que están en la universidad, consuman una dieta rica en semillas. Van a ver el cambio enorme. Ese es un tip que de pronto podemos tener. Ahora, quiero hacer un paréntesis, y es que hay unas células de nuestro sistema nervioso central y no quiero irme o terminar el tema sin mencionarlo. ¿Cómo es que se llaman? Se llaman células microgliales, se llaman. Bueno, esas células son tan importantes que esas células son las que barren como esas neuronas que se empiezan a dañar o que se mueren. Las células que ya están muertas o que se dañan. Las células dañadas pueden llegar a afectar a las que están alrededor. Esas células microgliales son las que la limpian y dicen, no, usted ya no sirve, venga para acá para que no me dañe el resto, ¿sí?
para que de pronto nos imaginemos esa escena. Bueno, las células microgliales solo se alimentan de ácidos grasos buenos y no se alimentan de azúcar refinada, por así decirlo, de comida chatarra. La comida chatarra hace que esas células se confundan y digan, bueno, esta célula es buena, está mala, está muerta o no, y empieza a barrer de todo, ¿sí? Entonces, qué interesante. ¿Cómo estamos alimentando esas células? ¿Sí? ¿Las estamos confundiendo? Tengamos cuidado, es que es nuestro cerebro. Así es. ¿Sí? Esto es una recomendación muy buena para los niños, para los adolescentes, pero también para el adulto que quizás quiere manejar el tema del estrés por sus actividades diarias. O incluso está padeciendo alguna enfermedad como la diabetes, entre otras, pues les invitamos para que aprovechemos las frutas con un consumo muy consciente. Lo ideal sería en las horas de la mañana y de una forma balanceada disfrutar los colores, ¿sí? Aprovechar los omegas de los frutos secos, pero también las encontramos en las algas marinas o en la espirulina. Podemos un poco, si no consumen pescado, se consigue un poco de algas marinas o espirulina y le adiciona un poco a su plato una porción de fruta, le podemos poner los frutos secos y un cuarto de media cucharadita de espirulina o algas marinas 2-3 veces por semana. Y de igual manera mucha hidratación, mucha agua y tratar de que las frutas no las licuemos para que no activemos toda esa fructosa, que al ingerir la fruta como tal, pues la fibra nos ayuda muchísimo mejor. Entonces vamos a disminuir el consumo de tanto jugo, de tanto licuado, y vamos a masticar y disfrutar las frutas. Y las grasas, pues aprovechemos las grasas vegetales. Los frutos secos tienen la grasa vegetal muy buena para el cerebro. Y el aguacate también es muy bueno. Entonces vamos a aprovechar todo eso. Sí, Carolina, ¿qué me ibas a decir? Te iba a decir, no solo nos lo va a agradecer nuestro cerebro, sino también, no sé si han escuchado que nuestro estómago es el segundo cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han encontrado más de 100 millones de neuronas en el tracto digestivo. Qué bueno. ¿Sí? Entonces, cuando yo cuido lo que entra a mi estómago, cuido mi microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es como todas esas bacterias necesarias de nuestro cuerpo, que son las que nos ayudan a tener una digestión sana, saludable, ¿cómo se llama? Una defensa. Es como si ellas aprovecharan al máximo todos los nutrientes, sí, pero a la vez nos defienden contra patógenos externos. Entonces, bueno. Si yo cuido todo lo que está aquí, sí, también va a ser de beneficio. O sea, que no solo nuestro cerebro, sino nuestro intestino va a ayudarme a tener una vida totalmente saludable. Así es, Carolina. Entonces les invitamos para que por favor consultemos más de todos estos temas, del sistema digestivo, su comportamiento, la importancia, qué lo afecta, en qué repercute, el sistema nervioso, todo esto, el sistema linfático, todo esto es supremamente importante. Informémonos, estudiemos y pongamos en práctica todo eso en nuestra casa. Este tema es súper amplio. Muy amplio. Muy amplio, pero si algo se llevan es cero comida chatarra, más ácidos grasos, más frutas, más verduras. Así es, mejor calidad de vida, más salud y más conscientes cada día. Vivir cada día de la mejor forma, seguro que será de bienestar para todos ustedes. Es el deseo de nosotros y ustedes, muchísimas gracias por habernos recibido en esta oportunidad. Acá en la pantalla pueden encontrar el contacto de Carolina. De igual manera, pues la Fundación Vida Campestre Saludable les agradece muchísimo y les invita para que nos visiten en el restaurante Zona Pro Salud, ubicado en el segundo piso, al lado de la entrada de la plazoleta. Muchísimas gracias y a poner en práctica todos estos consejos. Un abrazo.